Me da hasta miedo compartirte esta técnica de ley de atracción, porque funciona súper bien y muy rápido. De hecho, vigila con lo que deseas porque se te puede manifestar súper rápido. El poder de entender esta técnica y esta lección te va a dar una capacidad de superar barreras, superar obstáculos y realmente atraer hacia ti abundancia, amor, salud, de una manera que realmente, te lo digo, o sea, me pone los pelos de gallina. Yo de hecho la he puesto en práctica y me ha funcionado súper bien. Por eso, pues bueno, te la quiero compartir y sobre todo quiero que la entiendas. Esta oración, este versículo de la Biblia, es uno de los muchos que hablan sobre la ley de atracción en la Biblia. Mucha gente se piensa que la Biblia es un libro religioso o es un libro, de hecho, pues mucha gente lo ve como algo pasado de moda o lo ve como algo pues muy propio de tiempos pasados. Pero en realidad, las enseñanzas de la Biblia tienen vigencia porque tienen un significado secreto. La Biblia está escrita a modo de alegoría, es decir, lo que te explican son cuentos que te dan una conclusión. Y si sabes ese significado, puedes utilizar ese conocimiento a tu favor. De hecho, es lo que hicieron las grandes civilizaciones, los papas, Roma, y de allí obtuvieron poder, porque el poder siempre tiene que ver con la conciencia. Siempre se nos ha planteado el poder como algo material, pero realmente el mundo material es la consecuencia del mundo mental. Para tú tener un poder en el mundo material, tienes que primero manejar el poder en el mundo mental, es decir, tienes que primero ganártelo en tu mente para luego transformarlo a la realidad, ¿no? Como es arriba, es abajo, como bien dice el código del Kybalión. Pero volviendo al tema y sobre todo, estate muy atento a este versículo que te voy a compartir y sobre todo, si te gusta esto que te estoy compartiendo y crees que es interesante, por favor suscríbete aquí abajo para no perderte ninguna novedad ni ninguna de mis publicaciones. Entonces, como hemos dicho, la Biblia no es un manual religioso, es un manual filosófico y así es como lo entienden los grandes iniciados. Los grandes iniciados, los profetas, en realidad eran sabios, eran místicos que experimentaban con su cerebro y con su forma de pensar, con su conciencia, experimentaban estados alterados de conciencia, estados donde sin drogas, sin ningún tipo de sustancia, llegaban a estados en los cuales presentían la unidad, se fundían con el todo y de allí, de activar esa mente que todos tenemos dentro y ese potencial que todos tenemos dentro, cuando aprendes a romper las barreras y a quitar aquellas cosas que limitan tu personalidad y tu espíritu, eres capaz de realizar los milagros que hacían los santos o que hacían los profetas. Y realmente no es que sean superhumanos, sino que son humanos súper, es decir, son personas que han conseguido sobrepasar la mayoría de cosas que a nosotros nos preocupan, es decir, envidias, preocupaciones, han sabido controlar su estado mental y sobre todo su estado emocional, y ello es lo que les provocó que controlasen el mundo físico, que de hecho atrajesen hacia sí abundancia, riqueza, poder o en definitiva que pudiesen hacer cosas mágicas. Y eso es lo que quiero que hagas y eso es lo que vas a aprender cuando entiendas cómo descifrar este salmo que te voy a decir, este versículo de la Biblia muy concreto que te voy a decir. Si te fijas, la Biblia siempre hace mucha referencia al tema del verbo, ¿no? En un principio fue el verbo. Y mucha gente se ha preguntado, ¿qué es el verbo, no? ¿A qué se refiere exactamente con el verbo, no? Y realmente es súper curioso, porque el verbo al final es la palabra, es el poder de la palabra. Lo que tiene el ser humano diferente a los animales es el lenguaje. Tenemos un lenguaje mucho más desarrollado que cualquier raza de animales, que cualquier especie animal. Cuando nosotros utilizamos el poder del verbo, el poder de la palabra, de hecho, en la Biblia lo que te explican es que cuando Dios crea el universo, Dios habla el universo primero y luego aparece en realidad, ¿no? Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Dios dijo, hágase la tierra y la tierra se hizo. Entonces, ¿qué viene a significar esto? Viene a significar que primero hablamos, hablar al final es una consecuencia del pensar, es decir, lo primero que sería pensar algo y luego decirlo y luego hacerlo. La ley de la atracción se compone de algo súper sencillo. Se compone de tres cosas muy sencillas: pensamiento, acción y realidad. Si sigues estos tres pasos, la ley de la atracción se cumple y no hay alternativa. Funciona siempre. Pero se tienen que dar estos tres pasos. Es decir, pensamiento, acción y realidad. Y parece muy fácil, pero no lo es tanto. Según los antiguos tratados, la magia consiste en la capacidad de llevar a cabo una idea con éxito, o dicho de otra manera, el arte de efectuar cambios en la realidad de acuerdo a la voluntad. Quiero que te apuntes y que pienses y que reflexiones en esta frase: el arte de efectuar cambios en la naturaleza, es decir, en el mundo físico, de acuerdo a la voluntad. Es decir, cuando nosotros nos planteamos algo, y un ejemplo muy sencillo que puedes entender de esto, si tú, por ejemplo, sin complicarse en cosas extraordinarias, un día tienes hambre, eso es una idea, tienes ganas de comer, o sea, tienes la voluntad de comer y haces un cambio en la naturaleza, en el mundo físico, es decir, coges un huevo que tenías en la nevera y te lo cocinas y luego te lo comes y se te va el hambre. Digamos que este proceso es un proceso de magia. ¿Por qué? Porque has tenido una idea, has actuado en la realidad y has llevado a cabo con éxito esa idea. Tu voluntad se ha cumplido. Entonces, esto es algo que no se suele entender y que las personas que son bastante espirituales suelen dejar de lado, ¿no? Se nos ha vendido siempre que tenemos que tener una voluntad pequeña, que tenemos que ser pequeños, que tenemos que hacer
aceptar lo que nos viene, que hay que dejar ir las cosas, que no hay que insistir y que si las cosas no se dan, pues es porque no se dan y ya está. Y realmente yo estoy bastante en contra de esta afirmación. ¿Por qué? Porque creo, y de hecho la magia, el concepto de la magia viene por hacer tu voluntad y convertir tu sueño, tu idea en realidad. Es decir, cambiar la realidad que ya existe por una realidad nueva que tú deseas. Y allí viene, pues bueno, podríamos decir, obviamente, pues bueno, si lo haces para el mal, pues vas a tener consecuencias negativas. Y si lo haces para el bien, pues realmente se va a ser un karma, algo positivo que te va a volver. Entonces, lo que está claro es que debes afirmar tu voluntad, debes de lanzar tu voluntad al mundo. No se trata como tal vez como en el budismo, ¿no? Que te dicen, acepta lo que hay, renuncia a todo. Pues no, la magia es todo lo contrario. La magia tiene que ver con afirmar tu voluntad y conseguir manifestar con éxito ese deseo, ese objetivo. Eso tal vez es lo que queremos todos, ¿no? O sea, queremos que nuestros sueños se cumplan, queremos que esa persona que nos gusta esté con nosotros, queremos tener más dinero, tener más abundancia, queremos atraer, convertirnos en un imán. Pero muchas personas dejan ir y pierden porque no piensan suficiente. O sea, el primer paso es creerlo. Tienes que creer lo que quieres, pero creer significa con fe. Tienes que saber que puedes conseguirlo y ese es el paso más difícil. Hay un dicho taoísta que dice, lo que funciona es muy simple, lo difícil es hacer cosas sencillas. Siempre tendemos a complicarnos. La ley de atracción yo siempre digo que es tan sencilla que de tan sencilla que es, no la hacemos, ¿no? Entonces tenemos eso, un primer paso que es creerlo, otro segundo paso, cambiar la naturaleza de alguna manera, ya sea, por ejemplo, escribiendo un papel, haciendo tu afirmación de poder, tu vision board, aquello que quieres conseguir. Tienes que hacer algo en la naturaleza, modificar la naturaleza, el mundo físico de alguna manera y que luego se materialice. Este proceso, que es bastante sencillo, en realidad es el mismo que si te fijas de la definición de poder, ¿no? ¿Cuál es la definición de poder? Poder significa la capacidad de, valga la redundancia, poder hacer cambios en la naturaleza de acuerdo a la voluntad. Entonces, el mago es una persona poderosa. Y si te fijas en todos los cuentos, en todas las historias, en todos los libros que se hablan de grandes magos, un mago es una persona autosuficiente. Es una persona que con lo que tiene le da para todo. Es decir, un mago tiene abundancia. Hay una frase que dice, ¿no? Mago es el que dice silla y se sienta. Mago es una persona consecuente entre lo que ha pensado, él ha pensado en una silla y se ha sentado en una silla que tal vez ha aparecido allí o ya estaba allí, pero el mago es una persona que dice y hace en la misma dirección y recibe en la misma dirección. Es decir, al final, el mago es una persona que utiliza la ley de atracción. Y esta frase que te quiero revelar tiene que ver con las enseñanzas de Jesús y tiene que ver con las enseñanzas de la Biblia. Va en esta sintonía. El poder más importante es el poder de la palabra. Es como Dios creó el mundo. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en tu día a día te hablas mal? ¿O cuántas veces hablas mal de otra persona? ¿Cuántas veces utilizas tu poder? Es decir, lo que nos hace diferentes en la creación, lo que nos hace únicos, lo que nos hace diferentes de los animales, por ejemplo, que están pues peleándose o mordiéndose entre ellos. La diferencia entre nosotros y un animal es que nosotros tenemos la capacidad de la conciencia racional y además el lenguaje. Mi pregunta es, ¿cuán a menudo tú utilizas tu lenguaje para el bien o para reprogramarte para bien? ¿O lo utilizas solo para criticar o para hablar mal? Conozco personas que solo se quejan, ¿no? Solo ven las cosas malas. Y las cosas malas siempre están ahí. No se pueden quitar, no se pueden evitar. Pero lo que sí que podemos evitar es hablar mal de ellas o estar todo el día centrándonos en ellas. Porque lo malo existe, pero también existe lo bueno. Y siempre está presente también si lo buscas. Entonces tenemos este poder, este superpoder que se nos ha dado, que es el lenguaje, que es el verbo. Por ejemplo, conocí a una persona que cuando habla, nunca habla de sí mal. Siempre habla bien. Y si no tiene algo, dice, no tengo esto aún, ¿no? O sea, yo creo, en el momento en el que fuésemos 100% conscientes de cómo pensamos, es decir, pensar y decir en la misma dirección, creo que seríamos superhumanos y creo que tendríamos una capacidad ilimitada de atraer y de conseguir lo que deseamos, porque todos tenemos un potencial infinito. El problema es que gastamos nuestra inteligencia, gastamos nuestro poder, gastamos la fuerza de nuestro pensamiento pensando en tonterías, pensando en cosas que no nos generan ninguna ganancia y que no nos hacen conseguir nuestros objetivos. Es más, normalmente pensamos en cosas que hacen todo lo contrario, es decir, que nos sabotean. Ahí viene todo el rol de la familia, de la sociedad, personas que te sabotean, ¿no? Que te bajan. Tienes que estar siempre, mantenerte alejado de aquellas personas, de aquellos seres que te están bajando tu vibración, que te están diciendo que eso no es posible, que te están diciendo que tú no puedes. Tienes que estar todo lo contrario, con personas que te digan que sí que puedes, con personas que te inspiren. Entonces la clave es eso, es utilizar el verbo, utilizar la palabra a tu favor. Y eso es lo que se refiere y eso es lo que vamos a hablar de este versículo de la Biblia que mucha gente ha pasado por alto, pero que si lo entiendes y lo aplicas hoy, te aseguro que puedes llegar a manifestar algo en menos de una semana, en menos de 2 o 3 días, porque realmente lo que estás haciendo es hackear el universo. Siempre se nos ha planteado que para llegar pues a la cima, para llegar al éxito, para llegar a lo que conseguimos, para llegar a lo que deseamos conseguir, tenemos que hacer como muchas etapas, cuesta mucho, hay que trabajar mucho, requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Esa es la cultura católica del trabajo, ¿no? De decirte, pues bueno, tienes que trabajar
trabajar mucho, tienes que esforzarte, tienes que sudar, ¿no? Este pan lo he ganado con el sudor de mi frente, ¿no? Pero hay veces que no es necesario. Es decir, a veces podemos atraer la abundancia, podemos atraer la riqueza solo con el poder del pensamiento, sin hacer esfuerzo. Ojo, sin hacer esfuerzo no implica sin tomar acción. Siempre vas a tener que tomar acción. Es decir, para mí la teoría de que yo deseo algo, cierro los ojos y eso aparece, para mí no funciona. No es exactamente así. Tienes que tomar algunas acciones y sobre todo, lo más importante es que tú te conviertas en una persona que lo conseguiría. Me refiero, si yo quiero ganar una maratón corriendo, tengo que hacer deporte, tengo que convertirme en una persona que podría ganar una maratón. O sea, lo primero es pensarlo. Y lo segundo es hacerlo, tienes que tomar acción. Y tomar acción en este caso, ¿qué es? Pues entrenarme cada día, tener una alimentación sana, pues dormir mis horas, sea lo que sea que estés haciendo, tienes que tener algo que esté en consonancia, ¿no? Yo quiero gustarle a esta chica, o una chica diría, yo quiero gustarle a este chico. Pues muy bien, lo que tienes que hacer primero que nada es tomar acción sobre ti. Primero tomar acción sobre ti en cuanto a que primero tienes que ser. Primero va el ser y luego el tener. Por ejemplo, la mayoría de personas tendemos a pensar, por ejemplo, seguro que tú has pensado esto. Por ejemplo, seguro que tú alguna vez has pensado así. Mira, cuando tenga esta pareja, cuando tenga este dinero, cuando tenga este coche, allí voy a ser feliz, ¿no? Allí voy a ser una persona confiada. O allí, pues mira, voy a poder estar relajado al fin, ¿no? O allí voy a tener tiempo, ¿no? Esto lo decimos mucho, ¿no? Suerte que voy a tener vacaciones porque ahí voy a tener tiempo. Y luego tienes vacaciones y no tienes tiempo, ¿no? Entonces, realmente, cumplir objetivos nunca te da la felicidad, nunca te da la plenitud. Eso ya lo descubrió Buda y por eso habló de la rueda del samsara. Realmente, el deseo es una llama que no se apaga nunca. Entonces, nunca vas a llegar a un momento de plenitud que digas, mira, no quiero nada más, porque la naturaleza del deseo es siempre querer más y siempre avanzar más. Pero seguro que has pensado así tú también, ¿no? Seguro que has llegado a un momento que has dicho, pues mira, cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando alcance esto voy a ser feliz. Y no lo has sido. ¿Por qué? Porque has seguido esta estructura. Has pensado que primero tenías que tener para luego ser. Y el secreto es completamente a la inversa. Hay que ser para luego tener. Es decir, yo tengo que ser primero una persona rica en mi mente. Yo tengo que ser una persona abundante en mi mente. Yo tengo que creer que yo merezco esa riqueza. Que yo merezco llenar un estadio. O que yo merezco ayudar al mundo. O gustarle a esa persona. Yo tengo que pensar primero que lo merezco y luego tenerlo. Lo que no puedo pretender tener algo sin tenerlo antes en mi mente. Y aquí viene, y por eso es tan importante la frase que te voy a decir ahora, el versículo, que quiero que te apuntes. Y quiero que me apuntes en los comentarios sobre todo qué opinas, si te ha servido, y sobre todo que te suscribas para no perderte ninguno de estos trucos, hacks sobre la Biblia, sobre la Cábala. Vamos a hablar de un montón de cosas, un montón de técnicas secretas que hasta ahora nadie conocía. Voy a revelar las técnicas que a mí me han funcionado para que las utilices y me digas si te han funcionado a ti, y si es así, pues por favor escríbemelo, ¿no? Y dime qué te ha parecido y de qué manera pues has hecho realidad tu voluntad, ¿no? Has convertido tu voluntad en una realidad. Te has hecho un mago, ¿no? Un mago de la ley de la atracción. Entonces, la frase que te quiero compartir es una frase de Mateo 21:22 y dice así: y todo lo que digáis en oración creyendo, os lo daré. Es súper sencillo, pero oculta un secreto mágico y místico, súper poderoso, que es este principio que te he comentado antes, que es que tienes que creer para ser, pero no solo va allí, porque si te fijas dice, primero el poder de la fe, ¿no? El poder de creer, pero no solo va así, porque dice, cuando lo pides en oración, creyendo. ¿Qué significa creyendo? Significa pensando que ya lo has conseguido. En realidad lo que te está diciendo esta frase es muy sencillo. Si tú tienes fe en algo y crees en ello, es decir, crees que ya lo tienes, confías en ti, confías en el universo y sobre todo haces que sea tuyo en tu mente. Piensa en tu mente como si ya lo tuvieses. Es decir, tú cuando quieres, si te quieres comprar un coche, un Ferrari, piensa que ya lo tienes. No pienses que lo quieres. Y un error súper grande, ¿no? Lo que hace la gente, lo que hace la mayoría de personas es pedir a Dios. Es decir, yo pido, ¿no? Pido esto. Lo que hace la mayoría de personas, que hacemos, incluso yo también he hecho muchas veces, es pedir, ¿no? Hostia, quiero pedir, pido a Dios esto, pido a Dios dinero, pido a Dios un coche, pido a Dios esta relación. Y realmente cuando tú estás pidiendo, lo que estás haciendo, estás demostrando escasez. Primero porque estás demostrando que estás necesitado, que necesitas algo para ser feliz. Y como hemos visto, tener algo nunca te va a hacer feliz, porque lo que te hace feliz es ser antes de tener. Y luego, porque cuando tú estás pidiendo, realmente lo que estás diciendo, subconscientemente estás diciendo, mira, yo no soy capaz de conseguir esto, entonces, Dios, por favor, ayúdame a conseguirlo, porque yo no soy capaz. Entonces el mensaje que estás transmitiendo al universo es, soy incapaz. Lo contrario de eso es hacer lo que te dice Mateo en este versículo, que es, ora creyendo
que ya lo tienes y luego lo recibirás. Es decir, si quieres pasar lo que decimos del pensamiento a la realidad, simplemente lo que tienes que hacer es creer que ya lo tienes. ¿Cómo crees que ya lo tienes? Pues por ejemplo, pensándolo en pasado. O sea, imagínate aquello que quieres como que ya ha pasado. Este es un truco, un hack que funciona súper bien para la ley de atracción. De hecho, yo lo he probado y es espeluznante los efectos que tiene. Simplemente piensa algo que quieres. Por ejemplo, piensa un objetivo para esta semana. Quiero ganar tanto dinero, quiero que esa persona me llame, quiero que ocurra X cosa en mi trabajo. Algo que sea asequible, es decir, no pidas ganar 3 millones, va a ser difícil. Algo que sea asequible, es decir, intenta no pedir un objetivo muy imposible y simplemente plantéate esto. Piensa el objetivo que quieres conseguir como que ya lo has conseguido y sobre todo con una emoción dentro tuyo de tranquilidad, una emoción de decir, estoy tranquilo, sé que lo tengo. Nunca jamás tienes que pedir en un estado de necesidad. Cuando pides en un estado de necesidad, en realidad lo que pides es la necesidad y no pides el deseo. Y de hecho, como estamos diciendo, no tienes que pedir. Tienes que visualizar. Si realizas este truco bíblico, te vas a dar cuenta de lo rápido que funciona y sobre todo te vas a dar cuenta de que existen muchos secretos en las religiones antiguas, en las tradiciones antiguas, que nos hablan del poder del pensamiento y de la ley de atracción, de cómo tener una vida de abundancia, de cómo transformar nuestros sueños en realidad. Si realmente te interesa todo esto, simplemente suscríbete a este canal para estar al tanto de todos los secretos, trucos sobre la ley de atracción que te voy a explicar. Y si quieres saber más, te dejo en los comentarios el enlace a mi libro El Código de la Abundancia, donde explico más de 25 trucos y hacks que puedes realizar de manera fácil en tu casa para activar la ley de la atracción. Y te aseguro que los resultados te van a alucinar. Así que bueno, me despido, espero tus resultados y nos vemos en el próximo vídeo.